evento importante para la cristiano que titulado ¿Qué nos dice la Biblia acerca del rapto? Para esto voy a permitirme leer primeramente en Primera de Tesalonicenses 5. Dice en el capítulo 5, versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces quiero hablar, como ya lo dije, acerca del rapto, un evento que muchos han ignorado y que no quieren valorar. Es más, hay gente que ya no cree que vaya a haber un rapto. Había un pastor que me decía, no, eso qué rapto. Cuando Jesús dijo que él va a levantar la iglesia, decía es ponerse al frente, como cuando usted hace un negocio y dice, voy a levantar este negocio, me pongo al frente. Son comprensiones muy en la lógica humana. Y sabemos que el conocimiento humano, el saber humano, la ciencia humana, parte de el razonamiento y la experimentación, o de un empirismo, lo que no requiere ninguna demostración. Entonces se cree que es cierto. Pero son conocimientos de la mente, en el ser humano. Y la Biblia me dice que la ciencia o el conocimiento humano no lleva a la sabiduría de Dios, porque es como si tuvieran un velo que no permite entender lo espiritual. Por eso dice en otra parte de la Biblia que el hombre natural, el que no ha conocido a Jesucristo, el que no ha aceptado a Cristo, no conoce, no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, mucha gente ya ha dejado de esperar la venida de Cristo y mucho menos el arrebatamiento. Pero por tal razón es importante que hablemos de lo que dice la Biblia acerca de estos eventos, en especial del arrebatamiento. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos habla de la siguiente manera, nos habla de que vendrían tiempos difíciles. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. A ver si no anote mal la cita, porque a veces anoto en el afán la cita en mal. Ezequiel y Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. ¿Estoy claro en lo que digo? Bueno, gloria al Señor. Nosotros seguimos mirando que a través de los apóstoles, del mismo Señor Jesucristo, la Biblia nos habla de los eventos que han de venir. En Mateo 24, Mateo capítulo 24, aquí ya nos habló de un tiempo problemático, de un tiempo de angustia.
Amén. En Daniel capítulo 12, verso 1. En Mateo capítulo 24 de Mateo nos dice el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ahí está hablando es el Señor Jesucristo mismo, no está hablando cualquier profeta. Amén. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, en el Apocalipsis capítulo 6 nos amplía o nos habla también de estas situaciones. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, nos habla de un componente de este tiempo que hará que sea así como Jesús lo dijo, de gran tribulación. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, el verso 15 nos dice: y los reyes de la tierra y los grandes ricos y los capitanes y los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. El verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Entonces, hay tres elementos importantes hasta ahora en lo que he leído. Un tiempo terrible que nos anuncia Daniel. Jesucristo ya lo identifica como gran tribulación, y aquí en Apocalipsis 6:15 nos muestra como la ira, como el tiempo en que se manifiesta la ira del Cordero. El apóstol Pablo nos habla de la verdad de Dios, pero nosotros sabemos que una verdad tiene dos partes. Amén. No nos está mintiendo, porque él está hablando de la parte que le corresponde a él, que es hablar del amor. Amén. En el libro de Primera de Corintios 13 nos habla del amor. Amén. Pero la Biblia también nos enseña que esa es la mitad de la verdad. Para el que está en Cristo, Dios es amor. Amén. Para el que está en la gracia, entra en la manifestación máxima del amor de Dios. Pero la otra parte, fuera de la gracia, fuera del amor de Dios, la otra mitad es la justicia de Dios. Y para hacer justicia, lógicamente, hay una ira. Amén. La aplicación de la justicia viene, por la aplicación de la justicia sobre el pecado viene la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice así. 6:1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. En la revelación que Dios le estaba dando a Juan, el apóstol, a Juan, el que escribió el Apocalipsis, él ve a uno de los seres vivientes que abrió uno de los sellos y le dijo con voz de trueno: ven y mira. Amén. Ven y mira. Y el verso 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco. Amén. Y si seguimos mirando, esta parte del capítulo 6 nos muestra lo que han llamado algunos los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primero, que está aquí en el versículo 3, es un caballo blanco que tenía a uno que lo montaba, y ese que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué implica esto? El arco es dominio, es poder para dominar a los otros, para subyugar a los otros, para imponerse. ¿Amén? Y la corona es autoridad. Amén. Por eso salió venciendo y para vencer. Y no podemos más que entender
que no es Jesucristo, porque Jesucristo trae un escrito que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Este no es Jesucristo. Este es el anticristo. Amén. El que monta en el caballo blanco con un arco y una corona es el anticristo. O sea que el anticristo va a dominar a los gobiernos del mundo. Él va a aparecer como la solución. Va a tomar el control. Y a los 7 años de tomar el control va a aplicar, perdón, a los 3 años y medio de tomar el control, cuando tenga todo bajo su control, va a imponer su maldad. Amén. En San Juan 5:43 dice de la siguiente manera. San Juan, capítulo 5, el verso 43. No primera de Juan, sino San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 43, dice así. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Ahí está hablando y se refiere a esto. Jesucristo vino en nombre de él y la gente no le recibió. Amén. Hoy en día uno predica de Cristo y no, mucha gente no lo acepta. Pero cuando hablan de soluciones, de gente que plantea situaciones para solucionar problemas, la gente cree. Amén. Sale cualquier filosofía y la gente cree. Yo ayer decía, la gente cree más las profecías de Nostradamus que las profecías de Jesús. Jesús vino en su nombre y no le creyeron. Otro viene, Jesús vino, ¿cómo es que decía? Perdón, en Juan, para repetir exactamente, en Juan capítulo 5, verso 43, dice, yo he venido en mi nombre, no, en nombre de mi Padre, y no me recibiste. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibir. La gente no quiere saber de Dios. En las escuelas aquí en los Estados Unidos han quitado el nombre de Dios. En Colombia, en muchos sitios, ya decir en nombre de Dios, ¿cómo así? Está sesgando las cosas. Pero cuando viene alguien en su propio nombre, sí le creéis. Eso es lo que va a hacer que la gente ante las crisis, por estos tiempos difíciles, postreros, vea en el anticristo el solucionador. Va a traer la paz, va a hablar de paz, va a hablar de economía, va a hablar de soluciones y van a caer bajo su dominio. Amén. Tanto que él va a gobernar y sus principios y sus ideas van a gobernar el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo no creyó a Jesucristo que venía predicando al Padre, pero al anticristo sí lo van a recibir. Y hay una cosa bien llamativa. Todos sabemos que el símbolo de la ONU en la bandera era una paloma, porque era para la paz. ¿Eh? Pero ya se ha planteado un nuevo símbolo que para traer paz a las naciones. Y el símbolo es un caballo blanco, bajo el lema de unir a los con 5 lacitos, digámoslo así. Es un caballo blanco para unir a los 5 continentes bajo el lema de la paz, para unificar al mundo bajo la paz y la seguridad. Amén. Entonces, está bien claro que lo que el apóstol Juan describe aquí en el capítulo 6, en el verso 1, en el verso 2, se está refiriendo al anticristo. El verso 4 dice, y salió otro caballo bermejo. En otras traducciones, bermejo es rojo. Amén. Decía, salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la paz, de la tierra, la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo rojo y el que lo monta tienen la capacidad de quitar la paz. Miren eso, 7 años que el anticristo va a tomar el control y todos van a ser seducidos por él.
bajo sus ideas. Pero a los 7 años y medio sale el caballo rojo y el que lo monta tiene el poder de quitar la paz, traer destrucción y guerra, sangre que mancha todo de rojo. Amén. Explosión de odio. Ahí el anticristo va a manifestar su verdadera naturaleza, odio y destrucción sobre el mundo, como ya tiene todo el poder. Amén. A través de guerras. Amén. Parecería ilógico, pero tomó el dominio y después los pone a pelear entre ellos. Amén. Sangre que mancha todo de rojo. Por eso se le dio una gran espada. En el verso 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Cada ser viviente lo estaba invitando a Juan a venir y a ver. Y miré ya aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. Amén. La balanza implica escasez. Amén. Escasez. ¿Por qué? Este caballo negro con el jinete de la balanza en la mano traerá hambruna. Y oí que decían, se me escapa el texto, que decía, tanto por una flor de harina y no sé qué, que significa es que la gente trabajará por lo mínimo de la comida. Amén. Porque todo se encarecerá, todo será escaso y habrá mucha hambre. Amén. Lo poco que se encuentre comer será carísimo, inalcanzable. Entonces el caballo negro y su jinete traerán hambruna, porque la balanza significa escasez. Si nosotros miramos cómo el ambiente del mundo está yendo hacia allá, nos vamos a dar cuenta de que hoy más de casi de la mitad de la población padece hambre. Y uno le parece como imposible. Sí, muchas veces pues, uno tiene para sus necesidades de alimento, pero el mundo tiene sitios, y aún en nuestros países, donde la gente se muere de hambre. Niños, lo decía en otra predicación, en La Guajira, en Colombia, muriendo de hambre. Amén. Aquí en los Estados Unidos hay gente que no tiene para comer. Amén. Y ahorita con estas crisis, peor. No quiero decir que ya soltaron el caballo. Estoy diciendo que ya la población está en esa condición de que no es extraño que se vaya a dar una hambruna bien tremenda. Ya hay hambruna. Seguimos leyendo. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8 dice: cuando abrió, aquí en el siguiente verso, en el verso 6, confirma lo que yo decía de la hambruna, o lo que el Señor dice en el capítulo 5 del caballo negro con la balanza. Dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, eso es el texto, pensé que estaba lejos: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. El aceite y el vino para comerciar, pero el alimento sí se escaseaba. Amén. Carísimo. Dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Ese color verde amarilloso como casi mostaza, un color que identifica porque no era una sola forma como iba a matar. Le fue dada potestad, pero hay una cosa bien interesante. No solo
iba a matar el cuerpo, sino que iba a matar el alma. No como fin del alma, sino a atraparla para llevarla al infierno. Porque acordémonos que la muerte del alma es simplemente separación de Dios. ¿Ven? ¿Y por qué digo esto? Porque dice, y el nombre llevaba por nombre muerte, muerte física, el cuerpo. Y el Hades le seguía, el infierno le seguía. Claro, hay una parte de la Biblia nos dice que Jesucristo dijo que él tiene las llaves en la revelación de Juan, cuando Dios le da a Juan la visión de la isla de Patmos y se le aparece el Señor. Él le dice eso, Jesucristo le dice eso, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todo esto lo permite el Señor porque lo anunció como parte de los eventos que han de suceder. Y esto es lo que nos tiene que hacer ver que sí va a haber un arrebatamiento, porque estos eventos que anunció Jesús se están cumpliendo. Y ni una tilde y ni una jota pasarán de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, estábamos hablando del cuarto jinete, el caballo amarillo, que es la muerte y el Hades, y que traen gran mortandad con espada, hambre y aún con las fieras de la tierra. Amén. Entonces, el panorama para el mundo no es nada halagador. En Apocalipsis capítulo 9, el verso 1, nos dice de la siguiente manera. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El quinto ángel vio una estrella que caía del cielo a la tierra. Ese es el mismo Satanás, Lucifer. Para libertar, dice, se le dio la llave del abismo. ¿Para qué? Para libertar a los espíritus malignos que están atrapados allá. Imagínense, si hay maldad ahorita, con la cantidad de demonios que hay sueltos, digamos, ¿cómo será cuando suelte esos espíritus malignos que están presos en el abismo? Pues la cosa va a ser bien tremenda. Y nos lo describe el verso 2, comienza a describirnos un tipo de demonios que van a venir como resultado de esa liberación, entre comillas, o libertad que les va a dar Satanás. Dice el verso 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, verso 3, sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Mire qué tremendo. No era cualquier tipo de langosta. No era cualquier tipo de langosta, hermanos. Son demonios con forma de langosta. Amén. Son langostas, si lo tomamos literalmente, de donde las saca Satanás, son langostas infernales, insaciables. De por sí las langostas cuando atacan en el África, ha pasado, perdón. Cuando atacan los plantíos, son insaciables, devoran todo. Y no dejan nada, pero estas no van a comer cosas vegetales. Estas vienen a dañar al hombre. Amén. Tenemos que entender eso. No son un tipo de langostas cualquiera. Normalmente, vuelvo a decir, comen plantas. Pero el versículo nos dice que harían daño a los hombres. Amén. Dice así. Perdón. Dice. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Y el verso 4 dice, y se les
Mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Miren, no van a ser vegetarianas, pues. Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. A los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Son espíritus malignos que van a atacar al hombre. Son langostas insaciables, intolerables, no las van a poder soportar. No sé si los hermanos habrán visto esas enjambres, por decirlo así, de langostas cuando atacan un plantío. Eso es terrible, terrible. Pueden encontrar imágenes en YouTube y mirar cómo son las invasiones de las langostas. Y van a ser langostas terribles. Y no del tamaño de una langosta normal. Amén. Sino va a ser algo grande. No van a matar a los hombres. Les van a hacer daño. Los van a atormentar. De tal manera que son causantes de dolores intolerables. Amén. Dolores terribles. Y no es que uno esté exagerando. Es que la cosa es seria. Van a causar daño con dolores intolerables. Amén. Porque son demonios. Materializados, digámoslo así. ¿Bien? En el verso 6 dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Mire cómo será de intolerable, de desesperante, de angustiante esos ataques de las langostas, que dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Ven? Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué tremendo. La muerte va a huir de ellos. ¿Para qué? Para permitirle las langostas infernales a esos espíritus dañar al hombre. En el verso 7 dice las características de estas langostas. Comienza a describirlas. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, eran cosas bien, como digo, briosas, fuertes, organizadas, digámoslo así. Los caballos preparados para la guerra están armados con armaduras, con equipamiento para resistir en la guerra. Si usted mira las batallas épicas de la antigüedad, los ejércitos tenían sus caballos bien apertrechados. Amén. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran caras humanas. Qué tremendo. Amén. Como caballos para la guerra. Irresistibles e invencibles. Amén. ¿Y qué quiere decir que tenían coronas? En las cabezas tenían coronas de oro. O sea, no cualquiera tiene una corona de oro. Oro significa riqueza, poder, autoridad. Amén. Dominio, poder. Pero, ¿por qué en la cabeza? Porque estas langostas son inteligentes. Amén. La corona significa poder, significa dominio. Son inteligentes. ¿Por qué lo digo? Porque tenían rostro humano. ¿Qué quiere decir eso? Sabiduría humana, ciencia humana, conocimiento humano. Amén. Era realmente algo impresionante salido del mismísimo infierno, del mismísimo abismo. Satanás quiere controlar con esa sabiduría humana y lo ha hecho. Lógica, por eso mismo la gente intelectual
muchas veces terminan negando y ridiculizando las cosas de Dios. Amén. Satanás ha querido controlar la mente del hombre, no tanto el corazón. A él no le importa el corazón, porque el corazón tiene los sentimientos. Amén. Le importa la intelectualidad. Amén. No quiere controlar la conciencia, los hace inconscientes. Tanto que llegan a probar y a legitimar con sus saberes cosas que no caben en la conciencia de un ser normal, digámoslo así. Pero son grandes sabios. Amén. Por eso muchas veces la gente termina ridiculizando las cosas de la verdad de Dios. Amén. Entonces el infierno, podríamos decir, se pone de fiesta. Amén. Y se pone de fiesta, ¿por qué? Porque está tomando el control. Amén. Vuelvo a insistir, hermanos, no son cualquier clase de langostas. Son langostas, son demonios del infierno. La cosa es seria. No es creando pánico. Ustedes me conocen. No soy una persona que me gusta sembrar angustia y terror, pero tiene que ser uno correcto con las cosas. El Señor no está hablando por hablar. Esto tiene que ver con su ira y con sus juicios. Amén. El verso 8 dice, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como leones. Mire qué interesante esta característica de estos demonios langostas. Cabello de mujer. Y Satanás siempre ha usado eso, la seducción. El diablo seduce a las gentes. Amén. Con esas características femeninas. Por eso nos podemos explicar que la mayoría de comerciales, y esto siempre estén usando a la parte seductora de la mujer para vender productos. Pero estas langostas traían cabello de mujer para seducir a los hombres. Amén. No en el sentido sexual, sino para que caigan bajo su dominio. Amén. Pero, porque esa es la estrategia de Satanás. Amén. Para hacer que caigan en sus garras. Seducirlos. Y cuando los han seducido, entonces muestran las garras, como decimos ahí. Amén. Los dientes de león para devorar, destruir, hacer daño a quien cae en sus garras. Insidioso es Satanás, engañador. Amén. Y usa eso mismo en sus demonios. El verso 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro. Por eso digo, como los caballos que van para la guerra tienen su pertrecho, todos pertrechos, bueno, no sé cómo se dice exactamente, pero estaban con su armadura, por decirlo de alguna manera. Amén. Qué tremendo. Corazas como de hierro. ¿Eso qué significa? Significa que por algún tiempo van a ser inmunes, invencibles casi, ante la realidad de los débiles y pecadores seres humanos. No le servirá de nada al hombre tratar de luchar contra esos demonios. La gente, Satanás ha sido astuto como engañador y tiene al mundo subestimándolo a él. A partir de la religión católica, a partir de las bromas, se creó una imagen de Satanás que hasta da risa. Yo siempre he dicho, si el diablo fuera así, y la gente, como lo pinta la Iglesia Católica, con gachitos y cola, y después eso se fue volviendo más bien algo como un meme, como un cómic, una caricatura, y todo el mundo lo volvió recocha, tanto que hacen, molestadera, recocha es un término muy colombiano, lo volvió algo como de broma, algo ridículo. Y eso piensa la gente. Entonces, ay no, yo me voy para el infierno, y toda una manera jocosa de creer que todo eso es así.
El diablo ha hecho que la gente subestime su poder. Y entonces nos encontramos con hasta chistes del diablo, sobre el diablo, bromas del diablo. Y la gente, todo se ríe. Pero el diablo tiene un poder, amén. Un poder lógicamente menor que el de Dios, pero va a ser un poder. Y esas langostas van a traer poder, amén. Los demonios, esos espíritus diabólicos, también traerán poder, amén. No sé si me explico. Cuando Satanás se va a aprovechar de esa falsa idea que tiene la gente de que él es un pobre diablo que da risa, para que caigan en sus dominios, para que no piensen lo malvado y lo poderoso que en cierta manera frente al hombre es, al hombre sin Dios es. Entonces los va a lastimar a través de estos demonios, de estos espíritus diabólicos insaciables, de los cuales el hombre no va a poder escapar mientras estén en el tiempo que se les va a dar. Amén. Dice el verso 9, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros y caballos corriendo a la batalla. Era como un ruido que no va a dejar pensar al hombre. Amén. Por todas partes, donde el hombre no puede tener la tranquilidad de pensar ni usar astucia, y no les puede ganar en nada, porque acordémonos que tienen cara de ser humano, o sea, tienen inteligencia. Amén. Ahí en la segunda parte del versículo 9, Apocalipsis capítulo 9, versículo 9, nos dice eso del ruido de las alas, como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Eso hace ruido. Amén. No deja pensar. El verso 10 nos dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Imagínense, cabello largo, dientes de león, amén, corazas como de hierro, como caballos para la batalla, y ahora en sus colas haciendo ruidos como caballos, carros y caballos que van a la guerra. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Por qué durante 5 meses? Porque Satanás no puede romper las leyes que Dios ha establecido. Amén. La vida máxima de una langosta es 5 meses. Amén. El tiempo de vida de una langosta. Y durante ese tiempo, estas langostas, como cualquier enjambre de langostas, van a ser indivisibles, no las pueden poner a unas contra otras. Van a estar unidas en su propósito para el cual han sido liberadas del abismo. Amén. El mismo Satanás va a liberarlas. Amén. El verso 11 dice de la siguiente manera. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Imagínense. Esto está tremendo. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión significa destructor. Amén. Abadón. Y en griego Apolión. Destructor. Es un poderoso príncipe infernal. Vuelvo y digo, es el mismo, se cree que es el mismo, se entiende que es el mismo Satanás. Amén. Y él va a guiar a los demonios para que atribulen al ser humano durante la gran tribulación, durante el derramamiento de la ira. Amén. El anticristo. Amén. En esa gran tribulación.
Por eso la Biblia es sabia cuando nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Desde ahorita, por dicho, toda la existencia humana del hombre, el cristiano sobre todo, no ha tenido lucha contra el ser humano. Y ahí ha perdido tiempo. El ser humano, el cristiano tiene una lucha contra sí, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Amén. Podemos decir entonces eso como una primera parte. En segundo lugar, hay una espera anticipada. Amén. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Tesalonicenses, que dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien ¿qué? Nos libra de la ira venidera. Amén. Esperar a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Y a quién está refiriendo ahí? A la iglesia. Amén. Debe esperar a Jesús. Entonces, dice que nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra? Jesús. Amén. Y podíamos entonces, ante esto, que Él nos libra de la ira venidera, preguntarnos de la siguiente manera: ¿estará la iglesia sujeta a la gran tribulación, a la ira de Dios, a la ira de que vendrá? A la ira que vendrá, perdón. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Si uno mira esto, que Cristo nos libra de la ira venidera, pues puede creer que no. Amén. Porque la Biblia, vuelvo a insistir, claramente lo enseña, que la iglesia será arrebatada, raptada antes de que la ira llegue. Más adelante voy a decir algo que es importante. En 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros podemos creer que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Juan dice lo mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ah, bueno, pero cualquiera me puede decir, pero Pastor Noel, ahí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Amén. Y uno dice, bueno, ¿cómo así? Ahí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Amén. Pero si nosotros seguimos mirando el contexto, vamos a llegar al versículo 13, que dice de la siguiente manera. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le estaba hablando a Filadelfia, pero también era para las iglesias. Amén. ¿Qué era para la iglesia? Por cuanto para el creyente verdadero, para la verdadera iglesia, no para las mega iglesias de la apostasía, no. Dice, por cuanto has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia. No cualquier tipo de mensaje. La palabra que nos ayuda a esperar la venida de Cristo. Amén. A anhelar que Él arrebate la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué tremendo. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. La paciencia. Amén. La palabra de la paciencia nos librará. Antes de que un rey o un reino
declare la guerra a otro reino, primero le dice a sus conciudadanos que viven allá en ese otro reino, que salgan de allá, porque no les quiere hacer daño. Amén. Yo les he dicho a los hermanos que la iglesia no va a implantar el reino de Dios aquí. El mundo está bajo el dominio de Satanás. La iglesia es una embajada del reino de Dios. Amén. Y como embajada del reino de Dios, la iglesia representa el reino. Pero cuando un país declara la guerra al otro, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen que el personal de la embajada salga de ahí y se vaya a su país. Eso es lo que va a suceder con la iglesia. Es la embajada del reino. ¿Qué va a hacer Cristo? La va a dejar aquí para hacerle juicio a la tierra, para dejar que la ira venidera caiga sobre la iglesia. No, va a sacar a sus conciudadanos, porque la Biblia dice que no somos ciudadanos del mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, un rey que declara la guerra a otro reino manda a sacar sus ciudadanos primero. Y no es algo que me esté inventando. Nosotros tenemos que mirar en la Biblia. Antes de que Dios mandara el juicio del diluvio, mucho antes, sacó a Enoc. Si caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Amén. Ahí estaba representando algo. Amén. Así lo hizo también en los días del juicio antes del diluvio con Noé. Le avisó, le mandó construir el arca y lo sacó del peligro a él y a su familia. Lo puso en lugar seguro. Amén. En Sodoma y Gomorra pasó algo similar. Los ángeles que venían a hacer juicio a Sodoma y Gomorra, le dijeron, no podemos hacer llover fuego y azufre sobre estas ciudades hasta que no te pongamos a salvo. Le dijeron a Lot y a su familia. Amén. Que no podían derramar fuego hasta que no salieran ellos de ahí. Antes que la ira de Dios se derrame, Dios salvó a los suyos, sacándolos de esos lugares. Amén. Dios arrebató, vuelvo a insistir, a Enoc antes del diluvio, como una ilustración, como un ejemplo de que antes de derramar su ira, Dios salvará o salva a los suyos. Amén. Dios, vuelvo a insistir, puso a Noé en el arca como un ejemplo de lo que la nación judía experimentaría y saldría del fuego de la tribulación. Amén. Pero pues ahora le corresponde a la iglesia salir del fuego de la tribulación. Amén. Si la iglesia pasara el fuego de la gran tribulación, hay ciertas cosas que deberían acontecer y no estamos. Entonces no estaríamos esperando el regreso de Jesús en cualquier momento, como ladrón en la noche. Que el Señor nos arrebate. Amén. Miren lo que dice Mateo 24:36. Mateo 24:36 dice de la siguiente manera. San Mateo 24, hacia el final de Mateo 36 dice de la siguiente manera. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Amén. Ahí dice así. ¿De quién? De la venida del Señor, de la venida de Cristo. Amén. En Mateo 24, 36. Amén. Entonces, el día y la hora no lo sabe nadie, sino solo el Padre. Absolutamente nadie, sino solo el Padre conoce el tiempo del regreso de su Hijo a la tierra. El verso 38 nos dice de la siguiente manera, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué significa eso? En ese contexto no se muestra que había una gran tribulación. Amén. Estaban comiendo y bebiendo. Si hubiera gran tribulación, no estarían comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Bueno, aunque algunos podrían decir, no, pues que, como decía el pastor Adrián Rogers, algunos pueden decir que su gran tribulación es su pareja, su cónyuge, y suelta la risa. Eso ya no tiene nada que ver con la gran tribulación. Amén.
No, hablando en serio, Mateo 24:42 nos insiste a velar, velad. Mateo 24:42 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Hay mucha iglesia que hoy en día tiene sus expectativas en conseguir que la gente se llene de dinero, se vuelvan millonarios, tengan lo que se les antoja, pero no están velando, esperando la venida del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que velar esperando la venida del Señor, el arrebatamiento. Amén. Acordémonos que Él va a arrebatar la iglesia, después vendrá a juzgar el mundo. Amén. Estar preparados, el verso 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Como en los días de Noé, comiendo y viviendo, o sea, antes de la tribulación. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué nos dice la Biblia? Que debe estar preparado, porque va a venir a la hora que no pensamos. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, podemos simplemente marcar los años. Porque, bueno, pasan los 7 años de la gran tribulación, ya viene Cristo. Ya sabríamos. Amén. Pero ¿por qué tenemos que velar y orar? Porque no sabemos cuándo vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué? A llevar a su iglesia. Amén. Hay gente que solamente harían esto, si la iglesia no pasara la gran tribulación, solamente marcar los años. Bueno, son 7 años. Entonces lo dividen en 2, 3 años y medio, simple comenzar, y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces simplemente sería contar los años, y después de los 7 años vendría Cristo. Eso sabría. Amén. ¿Soy claro? Está refiriéndose aquí que nadie sabe el día por los creyentes. Amén. Pero en realidad, por eso es que el creyente debe estar a la espera. Amén. El creyente no va a estar en la gran tribulación. No quiere decir que estos juicios que se están presentando, la guerra, las hambrunas, esta epidemia del coronavirus y todo eso, no creen tribulación, no creen angustia. Amén. No creen zozobra, pero no tiene nada que ver con la gran tribulación. Son señales y cosas que deben ocurrir pronto, como preámbulo. Amén. Entonces, lo que el creyente debe esperar es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Marcos 13, versículo 32 y 33. Marcos, después de Mateo, capítulo 13, versículo 22, 32 y 33, nos dice de la siguiente manera: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Está hablando de los creyentes, a los creyentes, que velemos y oremos porque no sabemos cuándo será el tiempo. Amén. Ni los ángeles siquiera, ni el Señor Jesús, solo el Padre. Amén. Entonces, ¿cuál es la recomendación que dice la Biblia que tiene que hacer el creyente? Velad y orad porque no sabemos cuándo sea el tiempo. Una y otra vez el Señor nos dice que debemos estar listos. Él nos ha librado de la ira venidera. Su iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces, en vez de estar mirando, si la iglesia fuera a pasar la gran tribulación, no debería estar mirando a qué hora va a venir el Señor, ¿cierto? Debería estar mirando alrededor, atenta a las señales que están manifestando que el anticristo se va a manifestar. No habría esperanza, no habría una bendita esperanza, y la muerte sería mucho mejor que pasar por la tribulación para llegar al reino. Sería un panorama bien triste, bien desolador, bien angustiante. Pero la iglesia no va a pasar, porque tenemos que entender que si hay una ira pendiente,
también hay una anticipada espera del creyente, del verdadero cristiano que está aguardando a Jesús. Hay también un servicio ejemplar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar listos para el rapto. Acordémonos, Dios manda su ira, pero Dios no, como digo, Dios no manda su ira sobre sus hijos, los disciplina. Amén. En primera, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo los creyentes de la iglesia primitiva se preparaban para el rapto? Porque ellos le creyeron, he aquí vuelvo pronto y mi galardón conmigo. Acordémonos que ese pronto es en el tiempo de Dios. Amén. Y van 2 días, por decirlo de alguna manera. 1000 años para Dios son un día y un día como 1000 años. Hoy día solamente 2 años, 2 días. ¿Cómo esperaban la iglesia primitiva, los primeros creyentes, el rapto? Primera de Tesalonicenses 1:9. Miremos, Primera de Tesalonicenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:9. Venga, confirmo para no... Sí, Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a leer. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué lindo. ¿Amén? Ellos mismos contaban eso. Y el verso 10, que lo tenía que leer, no lo leí. El verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vuelvo a leer los dos versículos. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Quien nos libra de la ira venidera. En primer lugar, si usted tiene que estar listo es para el rapto. Amén. Entonces, para estar listo, una persona necesita convertirse de sus ídolos a Dios. Y me podría decir, pero nosotros no tenemos ídolos. Muchos creyentes, lo primero que uno les dijeron, tiene que convertirse. Yo no tengo ídolos. ¿Quién dijo eso? No. Claro que sí. Es una sorpresa, pero sí que los hay. Claro que tenemos ídolos. Ídolos viejos. La humanidad tiene ídolos viejos con nombres nuevos. Amén. En vez del dios Mamón, que representa la avaricia, ahora se llama prosperidad. Es el dios de la ambición. Por eso Marcos Witt le mete en la mente a sus hijos, yo voy a ser millonario. Ambición. Prosperidad material. Ser millonario. Esa no es la meta del cristiano. Amén. El Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, dijo Jesús. Las aves tienen nidos y las zorras cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, hoy, mucho cristiano, mucha iglesia de la prosperidad, mucha mega iglesia están predicando a que busquen al Dios Mamón, al Dios de la ambición. Amén. Pero no es el único. En vez del Dios Baco, que representa el desenfreno y la borrachera, los excesos, ahora le llaman el Dios del viernes cultural o de la hora feliz o de pasarla rico, de desestresarse. Amén.
de las relaciones sociales. En vez de la diosa Afrodita, que era la diosa de la lujuria sexual, ahora la llaman la revolución sexual, la ideología de género, el matrimonio igualitario, el movimiento LGTB y todo eso. Y hay cristianos, entre comillas diría yo, hay cristianos que tienen esos ídolos, que participan de esas ideas. Son los mismos dioses y diosas, los ídolos que Satanás ha puesto para desviar al hombre de la adoración a Dios. Son los ídolos de antaño con atractivos nombres y hasta políticamente correctos nombres. Amén. La gente los entiende. LGBT, no, sus respetos, porque ahora el orgullo gay. El matrimonio igualitario, la ideología de género. Hay que respetar esos. No le diga marica, perdón la palabra. Es homosexual. Entonces, por eso digo políticamente correctos nombres. Amén. Hoy en día, en vez de Marte, el dios de la guerra, ahora se puede identificar como tenemos la indignación justa frente a tal país terrorista o frente a tal país que está abusando de los acuerdos nucleares, de cualquier cosa, o alguna semejante. Así estén basados en mentiras. Amén. Como lo vimos contra Irak, cuando se le atacó diciendo que tenía armas químicas y después se comprobó que no. Pero se están sirviendo al dios de la guerra. Y muchos de ellos que patrocinan eso son cristianos o creen serlo. Sin embargo, hay en el mundo moderno más problemas precisamente por eso, porque hay ídolos dentro del pueblo de Dios. Por eso tenemos en nuestras ciudades crímenes, violencia, abusos, odios como nunca antes. Viejos ídolos con nuevos nombres. ¿Y qué es un ídolo? Podía preguntarme entonces alguien. Un ídolo, hermanos, es cualquier cosa o persona que usted ame más que a Dios. Cualquier cosa en la cual usted confíe más que en Dios. Cualquier cosa o persona a la que usted sirva más que a Dios. O cualquier persona o cosa a la que usted tema más que a Dios. Cualquier persona o cosa que le desvíe de adorar al verdadero Dios del cielo. Eso es un ídolo. ¿Cuántos líderes se han convertido en ídolos? Ya no les importa que usted adore a Dios. Les importa que los sostenga a ellos, que les satisfaga el ego, que los endiose, que los idolatre. No le importa su alma. En Mateo capítulo 6, versículo 36 leemos de la siguiente manera. Capítulo 6, Mateo, Evangelio de Mateo, perdón. Capítulo 6, versículo 36. Dice así. Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Será Mateo? Capítulo 6, 36. Bueno, un error. Hay un texto que dice así, leemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces vamos el creyente o el ser humano debe volverse de sus ídolos a Dios. Por eso insisto yo, la búsqueda al Señor no debe ser por más interés que corresponderle a su amor. Amén. Entonces, una persona, usted, no puede tener a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Tiene que arrepentirse. Esa es la primera cosa para estar listo para el rapto, según nos dice la Biblia. Y podríamos preguntarnos honestamente y respondernos delante de Dios. ¿Se ha vuelto usted realmente hacia el Dios vivo y de verdad?
se ha olvidado o ha dejado esos viejos caminos. Le ha entregado su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Y realmente le está dejando ser el Señor de su vida. Porque esto es lo que tiene que hacer a alguien que espera a Cristo. Amén. Es eso lo que tiene que hacer cada quien que pertenezca al remanente del Dios vivo y verdadero, como primera medida. En segundo lugar, hay que servir al Dios vivo y verdadero. Alguno puede decirme, Pastor Noel, me gusta oírlo predicar. Y me gusta cuando hablamos de las profecías, hablamos de la palabra. Y pues eso yo se lo agradezco. Amén. Pero tengo que decir con todo la unción y la emoción y la honestidad de mi alma que si usted está entendiendo lo que hoy estoy predicando, debemos entonces comenzar a servirle al Señor Jesús. Y entonces tenemos que sacar nuestra cabeza de toda nube profética. No porque no la creamos. Amén. Tenemos que pararnos sobre la tierra y entender que hay algo urgente que hacer. Y es predicar el evangelio del Señor para que las personas tengan la oportunidad de oír de Jesús y aceptarle como Señor y Salvador y ser salvas. Porque la verdadera prueba no es si le gusta o no la enseñanza o la prédica, sino lo que usted va a hacer como resultado de que tiene a Jesús en su corazón. Amén. Lo que usted va a hacer para prevenir a los hombres de la ira que vendrá. Y debemos trabajar, compartir ese evangelio hasta que el Señor regrese. Y luego nos iremos junto con Él en nuestro hogar celestial, a nuestro hogar celestial. En tercer lugar, lo que un cristiano que espera el arrebatamiento tiene que hacer es eso precisamente, esperar el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Esos creyentes que leímos esperaban el regreso del Señor como, no como un último recurso, no como porque les tocó, no como una escalera de incendios por donde escapar, o en otras palabras, no como una vía de escape, amén, de último momento, sino que estaban diciendo, anhelando con todo su corazón, como dice en Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Estaban esperando su regreso, lo ansiaban, vivían con esa expectativa, oraban para que viniera. No como dice Dante Gerber, no vengas todavía porque faltan muchas almas para salvar. No, esa no es la actitud de un creyente verdadero. El creyente verdadero ora para que el Señor venga. Amén. Y muchos de ellos literalmente murieron diciendo, como Esteban, amén, que vería los cielos abiertos. Pero muchos murieron diciendo, ven, Señor Jesús. Hay un relato que contaba el pastor Adrián Roger sobre una chica. Aquí en Estados Unidos hay muchas estaciones de tren, aquí el tren es muy activo. Y estaba esta chica en una estación del tren y estaba ansiosa y feliz, esperando allí. Amén. Y ella estaba tan feliz esperando allí porque en el tren venía su novio y venía a casarse con ella. Y ella estaba en esa ansiedad, esperando el tren. Pero también estaba allí el anciano jefe de la estación. Y él también estaba esperando el tren con sus horarios de llegada, de salida. Él sabía que un tren estaba por llegar, pero no lo esperaba con la misma ansiedad con que la chica, con que la novia esperaba la llegada del tren donde venía su novio. Ambos esperaban el tren.
pero había una actitud muy diferente. Nosotros, como verdaderos creyentes, debemos tener el espíritu o la actitud, no del jefe de la estación, sino de esa novia. La Biblia dice, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y yo quiero decirle, recuerde que Él puede retornar en cualquier momento. En la Biblia no se encuentra ninguna esperanza para nadie que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted rehúsa ser salvo antes de la venida de Jesús, terminará creyendo las mentiras de Satanás y vivir esos horrores de la gran tribulación y después de eso el infierno, o sea, la muerte espiritual, que es separación eternamente de Dios. Para que una persona sea salva, lo primero que tiene que hacer es dejar sus ídolos y por fe pedir la presencia de Jesús en su vida, que Él sea el Señor y Salvador. Y lo puede hacer con una sencilla conversación, una charla, una palabra, una oración, con sus propias palabras, donde le pida que le perdone, que está arrepentido de sus pecados, que venga a ser el Señor y Salvador de su vida, porque usted lo acepta como eso, como Señor y Salvador, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que le perdone sus pecados, los borre con su sangre derramada en la cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz, y le llene del Espíritu Santo para ser una nueva criatura, un hijo del Dios viviente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me pregunto yo si las personas creyentes están listas, preparadas para el rapto, como parte de esa novia elegida. Si no lo está, y si cree estarlo, esto debe ser la prioridad en su vida y en su oración. Debe estar ese anhelo que lo lleve a decir, sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.